minutos, usted ya sabe cuántos. Y quiero que me acompañe al Salmo 51, verso 11 y verso 12. Aleluya. Quiero agradecer hoy a todos los hermanos que nos han apoyado el día de hoy. Ha habido mucho trabajo, hermano. Gracias a Dios hay trabajo. Dígale al que está a la par, gracias a Dios tenemos trabajo. Hubo mucho movimiento hoy por la mañana y pues le agradezco a Dios, que es costumbre estar siempre acá, hermano, en todo lo que se da en la iglesia, pero hoy no podía estar temprano. Pero me gozo de que todo haya salido bien. Por lo menos hasta este momento no hay novedades. No hay reportes de jalones de pelo, de pleitos entre hermanas. Hasta este momento todo está bien. Todavía falta cuando termine el culto, a ver qué pasa. Pero por lo demás, creo que todo salió bien. Amén. Bueno, cuando lo tenga me da un amén fuerte y vamos a leer la palabra. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, de tu salvación, dice ahí su Biblia. Y tu espíritu de libertad me sustentará. Ese mismo pasaje en la versión Prat dice: no me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Me gusta lo que dice el verso 12. En esta versión dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Aleluya. Bueno, siéntese esta noche, amado hermano. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa. Quiero en este tiempo de salvación, hermano, ya mire cómo va el tiempo, hermano. Ya vamos a enterrar las uñas en la quincena de septiembre, mañana. Así mañana feriado, va a salir a marchar, ¿no? O va a ir a traer la antorcha, ¿no? Cuidado, se quema, ¿no? Ya fueron, va. Oye, ¿cómo hacen de tráfico esos chuletas usted? Está serio, ¿va? Pero bueno, aquí estamos. Quiero esta noche hablarle bajo el tema la salvación de David. Amén. Y le puse este tema, hermano, a esta prédica porque yo creo que delante de Dios no hay personas grandes. Aunque la Biblia registra cuando, por ejemplo, se le lleva una profecía a David, el Señor le dice: yo te he dado un nombre grande en la tierra. Hablando del nombre, no de él. Y yo creo, amado hermano, que delante de Dios no deberían de existir personas grandes. Entiéndase la palabra. Creo que delante de Dios deberían de existir siervos, gente que de verdad reconoce que Él es Dios. Fíjese, hermano. Por eso el tema está basado no en la grandeza que alcanzó David un día, porque él alcanzó una grandeza muy alta, muy opulenta. Tampoco está basada la prédica en aquel David humilde, pastor de ovejas, en el que nadie creía, porque usted se recuerda que de David nadie daba nada, ni su propia familia. A David, hermano, lo despreciaba el padre, lo despreciaba la familia. Es más, el día que el profeta fue enviado a casa de Isaí, ni siquiera David estaba invitado a esa comida, a ese banquete. Entonces la prédica no está basada en aquel David grande como rey, porque siendo rey se equivocó.
e hizo cosas que ofendieron al Señor. Tampoco está basada en ese David humilde que en sus inicios, hermano, aunque nadie daba nada por él, Dios lo respaldaba. Pero en esos inicios, aunque él vio la mano de Dios, él necesitaba ser preparado para la misión que Dios tenía. La prédica está basada, hermano, en aquel David que cuando se equivocó, logró entender que los beneficios que él había recibido de la salvación, los salmos hablan mucho de la salvación de Jehová. David fue uno de los que mencionó muchas veces la salvación, la palabra Yeshá, la Yeshua, la Yashá. ¿Por qué? Porque a él, oiga, hay muchos salmos que son mesiánicos, hablaban de la venida de Cristo, hablaban de las cosas que iban a suceder con el Señor en esta tierra. Entonces la prédica está basada, hermano, en aquel David que cuando se equivocó, supo reconocer, amado hermano, que había algo que él no podía perder, algo que él ya había practicado y prácticamente en su vida había probado, y era esa salvación tan grande, esa victoria, esa manifestación de Dios a su vida, hermano. Y por eso David en este salmo, usted sabe que este salmo habla de aquel momento cuando él peca con Betsabé, pero este salmo declara, hermano, la necesidad que tenía David de la salvación. Él ya no se sentía como antes. Ya no era un David, hermano, seguro ni siquiera de sus propios hechos. Ya no era un David seguro de sus propios pasos. Ya no era un David, hermano, con la certeza que si iba a una guerra, Dios le iba a dar la victoria. Ya no era un David, hermano, con la convicción de que Dios estaba con él. Por eso, 2 versos antes, él le dice: Señor, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto que te alabe. Aleluya. Porque ya no era el David, aquel David, hermano, que tenía tal certeza. Ya no era el David, hermano, que iba con tal confianza. Ahora era un David que se sentía quizá preocupado. Quizás se sentía, hermano, desfallecer. Ya no tenía la misma seguridad. Por eso la palabra salvación significa todo eso. Él ya no se sentía de alguna manera quizá protegido. Y es que todos estos son significados de la palabra Yeshá, Yeshua y Yashá. Usted lo ha leído, lo hemos estudiado este año. Entonces David sentía que había perdido todo ese respaldo, hermano. Él sentía que ya no tenía esa fuerza, esa seguridad, esa convicción. Porque cuando alguien ya no está seguro de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, empieza a desmayar. Ya no camina igual, ya es diferente, ya se siente distinto. Pero aquel que confía en la obra redentora de Cristo, aleluya, sabe que está en un proceso y que Dios va a terminar la obra que empezó en cada uno de nosotros, y su gloria hemos de ver, aleluya. Pero es necesario, amado hermano, confiar, creer, aleluya. Hermano, ¿qué momento el que vivió David? De desespero. Por eso él le dice claramente, oiga, él le dice: vuélveme el gozo de tu salvación, de tu salud. Por favor, Señor, devuélveme aquello que un día tuve y ahora lo perdí, porque él así se sentía. Mira, hermano, por eso en este tiempo de salvación tú tienes que estar seguro de quién eres, hermano. Tú tienes que tener certeza quién eres. Tú tienes que tener la firmeza y la convicción en quién confías.
¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu mirada? ¿Sobre quién has puesto tu confianza plena, hermano? Tú tienes que tener esa certeza. Porque si no es así, no vas a poder enfrentar las batallas. No vas a poder sentirte seguro. No vas a poder sentirte protegido. Te vas a sentir acechado. Te vas a sentir cuestionado. Te vas a sentir, hermano, frustrado. Pero si tú estás convencido que Él, hermano, te está dando esa bendición de la salvación, tú vas a estar firme. Tú no tienes que tener temor. Bendiga al que está a la par y dígale: no tenga miedo, dígale. Miedoso. No. Confía que el Señor es bueno. Amén. Entonces, hermano, aquí quiero que analicemos algunas cositas. Aquí lo puede ver la Yeshá, que es la palabra salvación, que significa libertad. O sea que David ya no se sentía tan libre, va, hermano. Ya no se sentía tan libre. Él ya no se sentía con tal libertad como antes. Usted se recuerda que David, hermano, danzaba y se gozaba en la presencia de Dios. Y el hombre remolineaba. Y un día se le presentó Mical y le dijo: qué honrado ha quedado el rey delante de todas las mujeres de Israel. Qué vergüenza de rey el que tiene Israel. Y le dice David: lo hice delante de Jehová, y por causa de él me haré más vil. Aleluya. Porque cuando tú tienes la certeza de la salvación, a ti no te importa lo que digan los demás. Tú solo quieres darle gloria a Dios. Tú solo quieres exaltar su nombre. Tú solo quieres estar seguro que el nombre de Dios está siendo glorificado y está siendo exaltado. Mire, hermano, usted se siente libre. ¿Cuántos se sienten libres esta noche? ¿Habrá alguien que sienta libertad? ¿Habrá alguien que pueda decir: yo soy libre? Sobre todo aquellos que tienen luchas pueden decir hoy: yo soy libre. Él me hace libre. Él me ha hecho libre por gracia y misericordia. Él pagó el precio y yo soy libre. Alguien puede decir hoy con convicción: soy libre. Hermano, es que hay que creer. Ahora, David estaba perdiendo cosas muy importantes. David sentía que había perdido aquel respaldo, hermano. Todas esas manifestaciones de la palabra Yashá, él sentía que las había perdido. Ahora el hombre se sentía cautivo de aquel acto con Betsabé. Él se sentía prisionero. Pero mire, amado hermano, bendita sea la misericordia de Dios, porque Él nos ama, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque sin merecerlo Él extiende su manto de misericordia y te demuestra su amor. Amén. Por eso debemos nosotros de ser más conscientes de quién es la gloria. Aleluya. Ahora oiga, en la versión Prat, yo le mostré aquí la palabra restituye, me dice esta versión. Y me llama mucho la atención, hermano, que la palabra restituir viene de la palabra hebrea shalom. Ya conmigo, shalom. Y esta palabra se define como pagará, como pagar el precio de algo. Entonces en la versión Prat nosotros podemos ver algo. David lo que le estaba diciendo a Dios cuando le dice: devuélveme el gozo de mi salud, de mi salvación, le estaba diciendo: Señor, es necesario de alguna manera pagar el precio ante el error que cometí para poder recuperar esa bendición. Porque eso es lo que significa la palabra shalom, como pagar un precio. David, amado hermano, estaba dispuesto a lo que fuera con tal de recibir ese gozo nuevamente. Porque, amado hermano, si nosotros no tenemos esa bendición, hermano, entonces ¿qué somos?
Si cautivos éramos en el mundo. Si prisioneros éramos allá en el mundo. Si prisioneros éramos en Egipto. Si esclavos éramos en el mundo, esclavos del pecado, esclavos de la amargura, esclavos del dolor, de la tristeza. ¿Cuánta esclavitud había? Amén. Ahora, hermano, no podemos ser esclavos, ahora somos libres para proclamar sus grandezas. Entonces, hermano, diga conmigo, yo fui esclavo muchos años. Yo fui esclavo en el mundo. Pues ¿para qué vas a seguir esclavizado aquí? Por eso David se sentía incómodo. Sobre todo ese David, hermano, que había empezado muy jovencito y que él no había estado en esas vueltas. Él siempre había estado a la orden del Señor, dispuesto a darle la gloria. Por eso le dije al principio que no le iba a hablar de los inicios de David, del David que en el que nadie creía, ni en el David que fue rey. Hoy le quiero hablar un momento de aquel David que reconoció que solo en Dios está la salvación y solo en Él está la victoria. Porque ese es un reconocimiento, no del David, hermano, que era jovencito, o del David que era rey. Eso debe de ser un reconocimiento de todos aquellos, hermano, que han entregado su vida a Cristo. En Él está la victoria, en Él está la salud, en Él está la seguridad, en Él está el gozo, en Él está la paz, en Él está la libertad, en Él está la prosperidad, en Él está nuestra vida, en Él está todos los beneficios que podamos recibir, vienen de la mano poderosa de Dios. En Él están todas las bendiciones. Diga conmigo, en Cristo están todas las cosas. Por eso David lo sabía. Y tú lo tienes que saber, hermano. Tú lo tienes que saber. Ahora, esta palabra shalom dice que es paz, para estar seguro, para ser completo, ser amable. Es que mira, hermano, David ya no era tan amable que digamos, hermano. ¿Cómo cree que se puso David cuando mandó a matar al esposo de Betsabé? La vida de ese hombre cambió, hermano. Cambió. Ya no volvió a ser el mismo. Porque mire, hermano, ¿sabe qué es lo que muchas veces nos pone a nosotros en dificultad? Las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos. Eso es lo que nos pone a nosotros a veces en aprietos. Las cosas que hacemos. ¿O no? Eso fue lo que puso en aprietos a David. No solo lo que pasó con Betsabé, tener que ver cómo se quitaba el clavo de encima, tener que ver cómo se quitaba el problema de encima. Eso fue lo que sucedió. Y mire, hermano, que se enreda con Betsabé y a la primera queda embarazada. Hermano. Y ahora, ¿cómo nos quitamos el clavo de encima? Mire, hermano, ahora David se convierte en un asesino. Dice, por eso tenemos que tener cuidado. Dígale al que está a la par, no importa que sea nuevo o que ya sea viejito en el evangelio, dígale. Tienes que mantener firme, poniendo tu confianza en todo tiempo en el Señor, porque esas son las cosas que al final nos estorban y nos destruyen. Porque si habláramos de inexperiencia o de experiencia, podríamos decir, va, ay, sí, es que lo que pasa es que no sabía, pero y del que está ya con experiencia, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? Del que no tiene experiencia, bueno, ay, es que no sabía, va, está perdonado. Pero el del que tiene experiencia, ¿qué podríamos decir? Fíjese qué tremendo. Por eso tú no puedes apoyarte en la ignorancia
o en la mucha experiencia que tú puedas creer que tienes. Tú te tienes que apoyar en Cristo, porque Él es el que te va a dar la victoria, porque Él es el que te va a mantener firme, porque Él te va a dar el gozo de su salvación, y todo lo que tú vivas lo vas a vivir para gloria de su nombre. En todo tiempo y cualquier circunstancia será en tu vida para darle la gloria al Rey. Por eso aquella alabanza tan linda que decía: en mi vida la gloria es para Él. ¿Cómo decía ese canto? Tarara, tarara. Y dice: ahora y por la eternidad, para Él es la gloria, para Él es la honra, de aquel, no del que está en ignorancia, no del que tiene mucha experiencia, de aquel que reconoce que en Cristo está la vida y que en Él está la salvación. Bueno, perdóneme, la gloria es para Él. Qué linda esa alabanza, ¿va? Como decía, y en mi vida. Pero más rápido, hombre, si usted es muy lento. Y decía, y luego decía, y para Él. Y ahí como que le iban subiendo la voz, ¿verdad? Y en mi vida la gloria es para Él, ahora y por toda la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que debes de tener en tu corazón. Por eso David, hermano, se sentía muy mal. Y nosotros debemos de cuidarnos. Cuida tu salvación. Cuida la salvación que Dios te ha dado. Ay, hermano, yo me imagino a David, hermano, pero con una desesperación. El hombre no hallaba ni qué hacer. Mire, hermano. Por eso el tema es la salvación de David. Si David ya se daba por muerto, pero la misericordia de Dios. Entonces fíjese, hermano, que la palabra shalom también dice que en su segunda definición dice que es estar seguro en mente, cuerpo y estado. O sea que cuando tú recibes ese beneficio de la salvación, tú estás bien mentalmente, estás bien en tu cuerpo, tu estado es acorde a la voluntad y gracia de Dios. Por eso es que hay gente que no está bien, hermano. El que está a la par suya está re bien. Sí, porque si el que está a la par tuya se llenó hoy de Dios, ese está bien, ese está re bien, ese está bendecido, ella está bendecida, ella está en victoria, porque se llenó de la bendita presencia de Dios y está recibiendo los beneficios de la salvación. Estás bien mentalmente, estás bien físicamente. Tu estado es un estado acorde a la voluntad de Dios. Tienes luchas, pero tú estás en una condición de esperanza. Tienes batallas, pero tú estás en una condición de confianza. Se ha levantado la tormenta en tu vida, en tu familia, pero tú tienes la seguridad de que Él está contigo y Él te va a dar la victoria. Tú tienes la confianza, la certeza que Dios es el Dios de salvación, el Dios que te da la victoria. Aleluya. Pero David ya no sentía eso. Él ya no sentía eso. Por eso él le dijo: devuélveme el gozo de tu salud, de tu salvación. Porque él ya no se sentía bien. ¿Cómo se siente usted? Ay, así, pastor. Estoy algo zarazo porque el trago de ayer me dejó así. Aleluya. Oiga, ¿cómo está? Mentalmente, ¿cómo estás?
¿Cómo estás mentalmente? Ay, pastor, mire, estoy con una batalla. Tengo un hambre y le estoy pidiendo a Dios que no se acabe el arroz en leche allá en la venta. ¿Cómo estás mentalmente? Porque a veces el estado mental cuenta mucho, hermano. Ay, hermano, una persona que está siendo atacada en la mente es una cosa, hermano, desesperante. El que está estorbado en su estado. Porque mire, amado hermano, nuestra condición física delante de Dios es importante. Tiene que tener paz. Por eso la gente está, hermano, aquel desespero, no haya ni qué hacer. Otros ya se conformaron y todo les da igual, viendo el teléfono en el culto. Aleluya. Porque ya no les importa nada. De todos modos, tu estado no es acorde. Porque cuando tú estás bien en tu mente, en tu cuerpo, tu estado está, entonces tú estás en victoria. Estás en el culto y está la alabanza, estás cantando, estás gozándote, está la adoración y estás postrado y le estás diciendo: Señor, a tus pies estoy aquí, dándote gloria, pagando mis votos, reconociendo que tú eres Dios y que no hay nadie como tú. Y cuando está la palabra, te estás gozando, te estás llenando, te estás, hermano, estás recibiendo esa palabra que te da libertad, esa palabra que es espíritu, esa palabra que rompe cadenas. Por eso dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Aleluya. Nada puede contra la palabra de Dios. Pero mire, aquel está desesperado. ¿Y sabe por qué? Porque a veces no tenemos esa paz. Por eso la palabra shalom significa pagar el precio. David estaba dispuesto a pagar el precio. A él no le importaba que fuera. Por eso, amado hermano, usted sabe qué pasó cuando David se humilló y se metió en ayuno. Usted sabe qué pasó. Usted sabe qué pasó. Hubo un pago. Hubo un precio. ¿Cuál fue? La muerte del primer hijo de Betsabé. Pero aquí viene el balazo. Entonces, habían dos siervos de David que lo estaban cuidando, así como usted me cuida a mí. Oiga, y estaban ahí pendientes, hermano. Se quedaron viendo. Cuando se enteraron de la noticia. Pero si David, mire, ya se va el otro, mire, se da cuenta. Pero si David, cuando el niño vivía, no comía. Y dice la Biblia que ellos decían: y ahora, ¿cómo le decimos que ya se murió? ¿Cómo se va a poner David? Pero dice la Biblia que David entendió lo que esos dos bandidos estaban murmurando. Y él hizo una pregunta. Y la respuesta es: sí, el niño murió. Entonces dice que él se levantó. Oiga, se levantó, se bañó, se aseó y pidió comer. Mire, hermano, pidió comer. Y los dos que estaban admirados, porque pensaron que tal vez se iba a morir o qué sé yo, al enterarse, ahora estaban admirados porque decían: pero qué raro, David. Dígale al que está a la par: qué raro es usted, dígale. ¿Cómo es que tiene pruebas y cómo canta? Dígale. Qué raro es usted. ¿Cómo es que tiene luchas? ¿Cómo es que ya no aguanta más y tiene todavía la fuerza de levantar las manos y decirle: Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios de mi vida? ¿Cómo es posible?
que en medio de batallas todavía te puedes plantar y decirle: Señor, la gloria es para ti. Eso no lo hace cualquiera. Eso solo lo hace el que tiene su confianza en Dios. Aleluya. Qué bueno es el Rey. Entonces los siervos, hermano, se quedaron admirados. Pero ¿cómo es eso? Pensamos que se iba a morir David, ahora está comiendo. Y entonces vino la respuesta. Oiga, la palabra shalom. David estaba incompleto, pero cuando el niño murió, él sabía que esa era la voluntad de Dios. Entonces dijo: Él no va a volver a mí. Es más, yo voy a donde Él está. Pero Él a mí no va a volver. Fue la voluntad de Dios. Hubo una manifestación, pero Él entonces se quedó completo en su mente y en su estado físico. ¿Y sabe cómo se reflejó el estado físico de David? Porque él se levantó, comió, bebió y siguió adelante. Sabía que Dios lo había escuchado. Sabía que Dios le había retribuido la salvación. ¿Sabes, amado hermano? En este tiempo tú tienes que decirle: Señor, restitúyeme el gozo de la salvación. Restitúyeme, Señor, esa salud. Hay gente que está muy atormentada en su mente. Hay gente que está muy atormentada en su corazón, en su cuerpo. Se va a dormir, hermano, y ahí está, y pega los brincos. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dice: ¿dónde estoy? Y le dice la mujer: tranquilo, tranquilo, tené paz. Nunca le ha pasado. Nunca le ha pasado que está acostado en la cama y siente que se va a caer. ¿Y dónde se va a caer? Si está acostado. Y brinca la pierna, hermano, como que fuera futbolista, ¿va? Porque a veces nuestra condición no es la mejor. Nunca le ha pasado. ¿Cuánto les ha pasado? Que está durmiendo ahí y aparentemente está durmiendo y de repente pega el brinco. Es porque la mente, el alma no tiene reposo. Por eso pega los grandes brincos, hermano. Sí, el cuerpo está ahí, como decía mi abuelita, el cacaste está ahí acostado, pero la mente y el corazón están activos. Por eso decía David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hay gente que no tiene paz ni cuando duerme, hermano. Le atormenta el sueño a todos los demás de la casa. Ahí está cada rato levantándose, hermano. A cada rato se levanta. A cada rato pasa por aquí y sale, mire. Oiga, hermano, no tiene paz. Oiga, no tiene paz. Ahí está, hermano, que le brinca un ojo. Ay, hermano, ay, me voy a poner una neurobión. Usted necesita una inyección del tamaño de un tonel para que se le quite ese nerviosismo que carga. Pero cuando Él es el Dios, pero cuando Él es el Dios de tu salvación y pagas tus votos, shalom. Qué linda la lluvia. Mañana feriado, no sea chión. Entonces, cuando tú pagas tus votos, el Señor sabe lo que va a hacer en ti. Amén. Entonces, mire, él, hermano, no estaba completo, pero él le dice en la versión Prat: restitúyeme el gozo de tu salud, de tu salvación. Mire, hermano. Y cuando el niño muere,
Todos se admiraron. Alguien podría pensar, pero qué inconsciente David. Como no fue él el que se murió, pero qué inconsciente David. Pero no, hermano, eso es lo que Dios hace en nosotros. Por eso, aunque tú te sientas acechado, tú tienes que saber que más cerca de ti está el Señor, que Él es como un escudo alrededor de ti, y Él es el que pelea tus batallas, y Él derriba a tus enemigos y los pone debajo de la planta de sus pies y te da la victoria. Eso solo pasa con aquellos que de verdad reconocen la salvación del Señor. Bueno, yo le hablo en un caso específico del pecado de David. En ese caso le hablo yo. Pero hablando en la vida normal del cristiano, ¿cuántas acechanzas no hay? ¿Te has sentido alguna vez acechado? ¿Nunca te ha dicho alguien, ¿y para qué seguís yendo a la iglesia? Mira, estás bien enfermo, te vas a morir, ya no vayas. ¿Y para qué seguís sirviendo? Porque a veces hay cosas que parecieran incomprensibles. Pero el que confía en el Señor sigue adelante, está completo en Cristo Jesús. Esas son cosas que no puede entender mucha gente, hermano. Mucha gente no lo puede entender. ¿Y por qué sigue cantando? ¿Y por qué seguís viniendo si tan lejos que vivís? Pero hay algo allá adentro, convicción. ¿Y por qué seguís viniendo? Si mira cómo estás, toda enferma, todo enfermo. Porque aquel que sabe que la salvación viene del Señor, sabe que está seguro en Cristo. Tu seguridad se llama Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Entonces la palabra shalom dice que es también, hermano, reciprocar, algo recíproco. Oiga, David puso su causa delante de Dios. ¿Sabes qué? Pon tu causa delante del Señor, hermano. Pon tu causa delante del Señor y Él sabe cómo va a hacer. Por eso yo siempre le he aconsejado, tiene una batalla, ponga la causa delante del Señor. Ay, no, pastor, es que ¿será que si pongo a mi marido en las manos del Señor se va a morir? Pues si se muere, que se muera, pero que se va con Cristo y que la deje en paz. Es que sabe que salvación es seguridad. Tú tienes que estar confiado. ¿Tú crees que Dios va a hacer algo indebido? No, Dios nunca hace nada indebido. Dios nunca hace nada indebido. Lo que pasa en tu vida va a ser la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo David. David, cuando ya no se sintió seguro, se fue a orar. Y por eso en el Salmo 51 dice: crea en mí un corazón nuevo. Él no pidió que le cambiaran el corazón. Él pidió que Dios creara un corazón nuevo en él. ¿Sabe por qué él pidió eso? Porque el corazón, el único creador es Dios. Y cuando Él hace algo nuevo, lo hace bien hecho, completo. David no mandó a comprar un corazón al mercado negro. No, él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Reconoció que Él es creador. ¿Cuántos saben que Él es el creador de todas las cosas? Ay, hermano, si cuando Dios nos hizo a nosotros, cuando Dios lo hizo a usted, lo tenía en sus manos el Señor. Ahí le puso el Señor ese su lunar que tiene. Ese que se quiere quitar usted amarrándose un hilo ahí para ver si se cae. ¿Para qué te lo quieres quitar si el Señor ahí lo puso? ¿Cómo le llaman a esos lunares?
Mi abuelita decía lunar de coche. Así decía, pues no sé por qué. ¿Para qué te lo quieres quitar? ¿Para qué? Ahí te tenía el Señor, te estaba creando el Señor. Ay, vamos a ponerle aquí a mi hijo la naricita. ¡Pah! Y le salió como que otros que solo una chibolita puso el Señor ahí, hermano. Porque Él es creador. Él es el creador. Por eso Él dijo: crea en mí un corazón nuevo. Póngase la mano en el corazón. Ya le dije que en el corazón, no en la billetera, vaya, sabe. Porque algunos ahí tienen el corazón, va. Y dígale: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Aleluya. Ahora, ya vamos a terminar. Mire pues, la oración de David fue bien tremenda, hermano, porque no hay nada mejor que el reconocimiento de lo que somos. ¿Por qué ya no te gozas como antes? ¿Por qué ya no cantas como antes? Es que lo que pasa, pastor, que antes me daban privilegio, hoy no me dan nada. Pero si ese no es motivo para que no cantes, es que ese no es motivo para que no te goces. Si tu gran privilegio no es venir a tomar aquí un puesto, tu gran privilegio es poder entrar por esa puerta y saber que vienes a buscar al Todopoderoso y que estás entrando por las puertas de la casa del Señor y estás entrando para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza. Por eso decía: hoy prefiero estar un día a la puerta de la casa de mi Dios antes que habitar en las moradas de maldad. Hermano, ese es el gran privilegio. Entonces, como David sabía su condición, dice: líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Y cantará mi lengua tu justicia. Fíjense, hermano, que a veces el canto que hay en nuestra boca no hace efecto, porque no es un canto de justicia. No es un canto de justicia. Acabas de darle una gritada a tu marido y vienes a cantar aquí: qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Tururú. Aleluya. Que mis pecados perdonó, pero no te ha perdonado esa gran gritada que le diste a tu mujer o a tu marido. Por eso decía: líbrame de mis homicidios. Porque homicidios no solo es, en este caso David mandó a asesinar a alguien, que por cierto ni él lo mató, pero la orden él la dio. Entonces, homicidio no es realmente en sí asesinar a alguien, sino actuar indebidamente. Y mi lengua cantará tu justicia. ¿Sabe por qué a veces Dios no se mueve en la alabanza? Porque nuestro canto no es de justicia. Antes de cantar, pasaste pelando a toda la colonia, a toda la cuadra ese día. Y ya viste lo que le pasó a doña Margarita. Y ya viste que se quebró la pata a doña Lencha. Hermano, perdóneme. Y ya viste lo que dicen de la fulanita. ¿Y a usted qué le importa? Entonces, cuando vienes a cantar, ya no es un canto de justicia, porque Dios ya te observó, ya te escuchó. Por eso decía: líbrame de mis homicidios y mi lengua cantará. Aleluya. Y mi boca, dice, publicará, verso 15. Bueno, pero oiga: oh Dios de mi salvación. Fíjese que el Salmo 14, el verso 14 deja ver algo bien lindo. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Mire, aquí es la palabra Teshua.
Esta es la cuarta palabra hebrea, esta la tenemos que estudiar, hermano. Pero fíjese que esta palabra, la Teshua, esta es la, ¿qué número es? 8668. Esta palabra es bien tremenda, fíjese, hermano, porque esta palabra Teshua dice que es el rescate nacional o espiritual. Y me llama la atención porque David era rey, o sea que con lo que David hizo, todo Israel estaba contaminado. Todo Israel necesitaba liberación, rescate. Fíjese, hermano, la palabra Teshua, eso es lo que nos deja ver. Entonces ahí necesitaba rescate toda la nación de Israel, porque ahí, como él era el rey, hermano, y obviamente un rescate espiritual, porque había contaminación. Entonces dice, Dios de mi salvación, y entonces cantará mi lengua. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tu justicia. Mire, hermano, usted canta en su lengua, usted tiene cántico de justicia. ¿Cuántos tienen cántico de justicia en su lengua, en su boca? ¿Ah? ¿Cuántos tienen cánticos de justicia en su boca? Fíjese que cantar no solo es agarrar un micrófono y cantar, o estar cantando en la cocina cuando estás cocinando, o tú en el chance. Fíjese que el cántico de justicia va relacionado con nuestras actitudes, nuestra alabanza. No eres justo, por eso Dios no te escucha. Por eso Dios no ha hecho la obra que tú has estado esperando, porque no tienes cántico de justicia en tus labios. Ahora oiga, dice, verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca. ¿Qué cosa? Tu alabanza, Tejilá. El himno, el elogio, la hazaña, el canto, el loor, tus maravillosas hazañas. Hermano, usted tiene un cántico de alabanza, usted puede publicar alabanza al rey. Es que ese es el problema por el cual a veces no recibimos respuestas, porque no publicamos las alabanzas del Señor. Estamos cerrados en nuestra boca, hermano. Hay gente que no puede cantar. Nunca le ha tocado sentarse a la par de uno que no puede cantar, no porque tenga voz fea, sino porque no puede abrir la boca. No puede decir nada. Está usted cantando y el individuo está a la par, hermano, tronándose los dedos. Aquel desespero, mire, ahí se oyó uno, ya ve, que tronó, hermano, ya se da cuenta. ¿Nunca te ha tocado estar en el culto con uno que no canta? Que tiene su boca cerrada. No puede cantar. No puede decir nada. Está cautivo. Fíjese, hermano, qué importante es alabar a Dios y declarar sus grandezas. Tú puedes declarar las maravillas del Señor. ¿Cuántos pueden declarar las maravillas? ¿Cómo declara las maravillas del Señor? Es que mire, pastor, yo soy así serio. Yo soy así, a mí no me gusta cantar. Pero por lo menos la cara de amargado, cámbiela. Sí, porque no vamos a decir que todos deben de cantar igual. No tenemos que hacer todo lo mismo. Pero donde hay gozo, donde hay reconocimiento, debe de haber un cántico de alabanza, un elogio, una declaración para el rey por medio de los cantos. Aleluya. Entonces mire, rapidito, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Sí, porque David tenía para poner sacrificio, hermano. Si alguien tenía fichas para hacer un gran sacrificio, era David. Pero sabes que Dios no quiere eso. Dios no quiere tu sacrificio.
Dios quiere tu obediencia. Dios quiere tu reconocimiento. Por eso repito, yo no le vine a hablar hoy del David en sus inicios, ni del David rey. Yo le vine a hablar del David que reconocía que la gloria es de Dios. Dios no quiere tus sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que a Dios agradan? Verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Aleluya. Ese es el sacrificio agradable delante de Dios. El corazón que, aunque esté en luchas, reconoce que hay un Dios que merece gloria y honra. Esos son los sacrificios que cuentan. Oh, amado hermano, ese es el sacrificio hacia Dios. El espíritu quebrantado. El cristiano que sabe que se equivocó, pero puede venir al altar y decirle: Señor, perdóname, porque tú eres un Dios de misericordia. El cristiano que puede entrar por esa puerta y toma su lugar en el culto, en la silla donde está sentado, y alaba al Rey y le adora y le reconoce como el único y verdadero Dios. Ese es el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios, a la mira, hermano. Todo lo que David atravesó en ese proceso, todo lo que David vivió. Y mire qué lindo, dice: haz bien con tu voluntad. ¿A quién? Sión era la ciudad de Dios en aquel tiempo. Jerusalén. Ala, hermano, mire, edifica los muros de Jerusalén. Él, aunque tenía un ejército poderoso, él ya no se sentía protegido. Él ya no se sentía protegido. Por eso dice: edifica los muros de la ciudad. Él espiritualmente se sentía devastado. Sentía que era vulnerable ante los ataques de los adversarios. Mira, hermano, edifica, haz bien con tu voluntad a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Mira, hermano, deja que Dios construya a tu alrededor lo que Él quiere hacer, hermano. No te sientas inseguro. Ay, bien, pastor, mire, yo antes de irme a dormir pongo tranca, pongo pasadores, suelto a los 3 bulldog que tengo y no les doy de comer desde el mediodía para que tengan hambre en la noche, y si se mete un cliente, que se lo cenen a él. Además, pastor, puse candados Yale. Y puse 2 trancas, pastor. Tengo una alarma. Hermano, ya de una vez. ¿Cuál es tu seguridad? Cristo. Él es tu seguridad. Amén. Por eso dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte, tú estarás seguro, porque hay un Dios que te guarda. Y termino con esto, súbanse, muchachos. Dice: entonces, mire cómo termina el verso, el capítulo, con el verso 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. ¿Sabe, amado hermano, por qué muchas veces nuestras ofrendas económicas, o cual sea nuestra ofrenda? Porque no solo de una ofrenda económica tú puedes ser partícipe. Cuando tú sirves, tú estás ofrendando. ¿Y sabes qué estás ofrendando? Tu tiempo.
Cuando hablamos de ofrendas, no estamos hablando solo de una ofrenda económica. Cuando tú le dedicas tu tiempo a Dios, tú estás ofrendando tu tiempo. El tiempo que puedes utilizar para cualquier cosa, hasta para descansar, prefieres dedicarlo a la obra de Dios. Estás ofrendando. Estás ofrendando. ¿Sabe por qué a veces nuestras ofrendas no son agradables? Ni económicas, ni tampoco de servicio. Porque no somos justos. Porque no estamos presentando una ofrenda que a Él le agrade. Por eso necesitamos el gozo de su salvación. Por eso necesitas recuperar el gozo del Señor. Por eso necesitas entender que la salvación de David, que es el tema que estamos tratando, no se refiere a la grandeza de un hombre, ni a lo pequeño que David pudo ser en sus inicios. Se refiere al hombre que reconoció, al David que reconoció que la gloria es solo de Dios y que la salvación venía solo de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Aquí tú puedes decir: ay, pastor, pero a mí ¿cuándo me van a tomar en cuenta si yo no sirvo para nada? Te equivocas. Dios entrégale ofrendas agradables a Él. Tu tiempo, cuando te pongan a servir con una sonrisa, aleluya, hermano, aleluya. Hoy me toca estar aquí aguantando las pedradas del pastor en el altar, aleluya. Hoy me toca estar atendiendo a los hermanos empurrados que vienen bravos al culto en carro, allá en el parqueo. Atiéndalos con amor. Tu ofrenda, que tu ofrenda sea agradable, porque al final tal vez al que estás atendiendo no te la va a recibir, no te va a recibir la sonrisa de gracia, pero como tú lo estás haciendo para Dios, entonces Dios te va a recibir su ofrenda, tu servicio, porque Dios es bueno. Entonces esta noche yo quiero que terminemos dándole gracias a Dios. ¿Por qué no entregamos antes de irnos hoy una ofrenda de adoración? ¿Por qué no abres hoy tu boca? No para bostezar tú que estabas cabeceando, no. ¿Por qué no abres tu boca y publicas una adoración genuina? Mire, mañana feriado. No lo voy a hacer que se vaya tarde, ya se va. Pero ¿por qué no antes de irnos entregamos una ofrenda de adoración? ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? ¿No está dispuesto? Bien. Bien, aleluya, gloria a Dios. ¿Puede ponerse de pie esta noche? Y levante sus manos. Oh, qué lindo, qué lindo. Yo antes de irnos quiero hacer una invitación. Si alguien puede venir al altar, no a postrarse, quiere antes de irse entregar una ofrenda de adoración, pero asegúrate que esa ofrenda va a subir al trono de la gracia. Ahora, si no tienes una ofrenda en tus labios, ¿para qué vas a venir? Pero puedes hoy levantar tus manos. No te postres, levanta tus manos y entreguemos esa ofrenda hoy al Rey. Sí, Señor. Vamos, dile: Dios, no rechaza oración. oración es alimento. Oración es alimento.
Despídete de este culto con una ofrenda de adoración. Nunca vi un justo Oh, qué lindo. respuesta, no quedar en sufrimiento. Basta. Basta solamente Sí, Señor. esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Qué bueno es el Rey. Cuando Él levantas tus manos, Es hora. hora de vencer. Oh, alaba, Alábale. simplemente alaba. Está llorando Estás llorando, alaba. en la prueba. En la prueba, alaba. Está sufriendo. Estás sufriendo, alaba. Pero no importa. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Porque Él va al frente. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Aleluya. Camina contigo de noche y de día. Vamos, vamos, levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alábale. Alaba a Dios. Adórale. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba, alaba, alaba al Rey. Alábale. Oración. Oración es alimento. Decláralo. Solo decláralo esta noche. Aleluya. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente Esperar. esperar lo que Dios irá a hacer. Vamos, decláralo, decláralo. Decláralo esta noche. Cuando Él levanta sus manos, Es hora. es hora de vencer. Alza tu voz. Alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba. Sí, Señor. Estás llorando, alaba. En la prueba. Estás sufriendo, alaba. Aleluya. No importa, No importa. Alábale. tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrándose, sacando de espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre Y Él abre puertas. puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Vamos, vamos, haz un acto profético. Levanta tus manos. Hay victoria. Comienza a cantar, alaba a Dios. Alaba a Dios. Ahí está tu victoria. Alaba a Dios.
Ahí está tu victoria. Ahí está tu victoria. Aleluya. Recibe, recibe. Alaba, alaba, porque ahí está tu victoria. Yo quiero decirle algo esta noche. Dice que las ofrendas para el Señor y las alabanzas son actitudes que deben de ser en justicia. Ahí con sus ojos cerrados quiero que escuche esto. Hoy sucedió algo. Usted sabe que el microbús sufrió ahí un desperfecto ayer. Y entonces yo me comuniqué con Marito. Y le dije, Marito, ¿será que busco a alguien que te vaya a traer? La pastora, es que nos da pena, me dijo. No, hombre, pero yo voy a hablar con algún hermano que nos haga favor. Va, está bueno. Y entonces lo llamé, hablamos como a las 3 de la tarde y me dijo, fíjese, pastor, que no, hoy no vamos a ir. Me dijo, yo sí voy a ir, pero mi esposa se va a quedar y mi cuñado tampoco. Que no, hombre, ahí está el hermano Byron. Y hablé con hermano Byron. ¿Dónde está hermano Byron? Aquí está. Oiga, y él hizo favor de irlos a traer. Y mire cómo Dios ha llenado hoy a Julia y a su hermano. Esas son las alabanzas que publicamos en justicia. Mire qué bendición ser de bendición para alguien. Que si ellos no hubieran venido hoy, no hubieran recibido lo que recibieron. Eso es ayudar al prójimo. Julita, yo te bendigo esta noche, porque esta noche Dios está derramando algo sobre ti y sobre tu hermano. ¿Dónde están los ancianos? Un anciano que me ayude esta noche. Yo te bendigo. ¿Cómo se llama el hermano de Marito? ¿Cómo se llama tu cuñado? Ronnie. Levanta tus manos, Ronnie. Dios ha visto las batallas que has tenido, pero Él te va a bendecir. Toda tu familia va a ser alcanzada. Ya los vas a ver rendidos a los pies de Cristo y te vas a gozar, vas a llorar de alegría. Levanta tus manos, iglesia. Ya nos vamos. Pero sin antes declarar que la gloria es de Él. Aquí está su presencia. Hay fuego en el altar. Hay fuego en el altar. Hay fuego en su altar. Si usted lo cree, recíbalo. Aleluya. Aquí está su presencia. Recibe. Aquí está su presencia. Decláralo. Jireh, Adonai,
Vamos, díselo. Elohim, Adonai. se manifestará. Si le adoras, vamos, decláralo. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Si le adoras, Él se manifestará. si le llamas, Él se manifestará. si le buscas, Él se manifestará. si le adoras, Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Yo bendigo a los hermanos allá en casa y que allá hayan alabanzas de justicia. Puedas publicar las bendiciones del Señor en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta noche.